Solía vivir en un pueblo pequeño llamado Fenter. Era un lugar tranquilo para crecer. Una escuela, un médico, una estación de policía, un cine, con películas que se mostraban un mes después de la fecha de estreno nacional. 2 restaurantes, una gran cantidad de tiendas locales en el lado oeste. En el lado este de Fenter estaba la zona residencial con unas 40 casas. El bar del pueblo y el bosque local, que tenía unas 20 millas cuadradas de extensión. Aunque había crecido toda mi vida jugando en esos bosques, todavía era fácil perderse en ellos. Así que mi padre solía decirnos a mis amigos y a mí que nunca pasáramos del arroyo que corría aproximadamente a 1 milla de profundidad. Aún así, esto nos daba mucho espacio para jugar. Pasamos muchos veranos construyendo fuertes en los árboles y jugando al escondite entre los árboles altos. Y una tarde de finales de verano, mi amiga Jess y yo estábamos cerca del arroyo, viendo que tan cerca podíamos acercarnos sigilosamente a los conejos en las áreas habitadas, antes de que nos vieran y huyeran. Había pasado unos 10 minutos buscando uno, y en mi impaciencia, había dejado a Jess atrás. Ella se había detenido a examinar unas rocas de forma antigua. Siendo impaciente, le dije que me alcanzara cuando terminara. Estaba llegando a la colina donde el arroyo se doblaba y curvaba para viajar hacia el norte otras 3 millas cuando vi uno masticando algunas hojas cerca de un roble. Contuve la respiración, agarré mi chaqueta, evité que se agitara con la brisa, y comencé a acercarme lentamente. Tuve cuidado de no pisar ninguna ranita. Si una se rompía bajo mis pies, era un juego terminado definitivo, y con el sol poniéndose, esta probablemente sería la última oportunidad que tendría de jugar antes de tener que irme a casa a cenar. El conejo no era consciente de mi presencia. Su pelaje marrón, teñido de naranja por el sol poniente, las orejas caídas como un sombrero de cazador. La ironía no se me escapó mientras me arrastraba hacia él, silencioso como las hojas que flotaban en la brisa. Y sonreí. Estaba a unos 4 metros de él ahora, y todavía no me había notado. No era mi mejor marca, pero no estaba mal. Ralenticé mi paso aún más. No quería cometer un error de novato en mi emoción y arruinar esta oportunidad. El conejo terminó su hoja y, casualmente comenzó a olfatear la siguiente antes de empezar a comer. A 2 metros de distancia ahora, lo más cerca que había estado. Sentí mi corazón latir en mi pecho, y por un segundo tuve miedo de que el conejo lo oyera golpear contra mi caja torácica y saliera corriendo. Sacudí la cabeza y continué detrás de él. Estaba casi al alcance de la mano. No podía creerlo. Estiré mi brazo, con los dedos extendidos. Acabábamos de escuchar sobre esto. Sería el primer niño del pueblo en haber tocado un conejo de bosque. Mi mano estaba a unos 30 centímetros de rozar su suave pelaje. Podía ver cada pelo individual en su lomo. 30 centímetros. Lo había logrado. Lo había logrado. De repente, un grito ensordecedor perforó el aire, sacudiendo el silencio del bosque y haciendo que los pájaros inquietos entraran en pánico y se dispersaran de los árboles. Jadeé tan rápido como un rayo. El conejo estaba bajo el arbusto y se había ido para siempre. Maldije en voz alta y escupí, la frustración nublando mi cabeza. Pasaron unos buenos segundos antes de que siquiera me detuviera a pensar de dónde había venido el grito. Y luego, como un árbol cayendo, me golpeó. Jess. Corrí de regreso por el arroyo tan rápido como pude. Ella había estado a unos 200 metros atrás cuando la vi por última vez, y ahora los viejos abedules plateados. Tardé unos 2 minutos en llegar al lugar junto a la extraña pila de rocas. Mi frente estaba cubierta de sudor, y mi cabello desordenado, donde el viento lo había azotado. Pero todo lo que podía pensar era en encontrar a Jess, aunque sabía que el bosque era perfectamente seguro. Me maldije por haberla dejado sola. Giré en círculo, buscando cualquier señal de ella, pero no había ninguna. Jess. Grité. Mi voz viajó por el bosque y resonó en los árboles. Estaba oscureciendo. Una sombra alta se proyectaba a mi alrededor como una red. Jess, ¿dónde estás? Llámame. Jess.
Me quedé quieto y escuché, pero no hubo respuesta. Estaba a punto de correr más arriba por el arroyo donde comenzaba el sendero para ver si ella había comenzado a regresar a casa cuando lo vi. Al otro lado del arroyo, a unos 50 metros de distancia, estaba de pie, tan alto como las ramas más bajas del sicómoro a su lado, a 7 pies de altura. Estaba cubierto de harapos negros, desgarrados y rotos sobre su cuerpo diminuto y huesudo, con una capucha fuertemente ajustada alrededor de su cabeza, ocultando sus rasgos. 2 ojos blancos sin pupilas me miraban desde el hueco sombrío, y vi el destello de dientes. Brazos largos y esbeltos con dedos en forma de gancho, extendidos desde manos truncadas, casi arrastrándose por el suelo a sus lados. De repente noté un olor abrumador y me pregunté cómo no lo había notado. Olía. Lo había olido antes, en las granjas donde se sacrificaba el ganado y en los mataderos. Era el olor a muerte, espeso y desesperanzador. Casi me ahogo, pero mi boca no emitía ningún sonido. Me quedé mirándolo, petrificado, la sangre helada corriendo por mis venas. Incluso los pájaros habían dejado de gritar en protesta y ahora no había más que silencio. Él y yo, encerrados en una mirada que recordaría hasta el día de mi muerte. No sé cuánto tiempo estuve parado así. Me parecieron minutos, pero probablemente fueron solo unos segundos. De repente, cambió su peso y se encorvó. Por un breve segundo, pensé que iba a empezar a correr hacia mí, y casi vomito, un miedo incontrolable destrozando mi cuerpo. Pero entonces lo noté. Se detuvo para recoger algo del suelo. Grité. En silencio, era Jess. Su cuerpo flácido parecía una muñeca comparado con su estructura de proporciones extrañas. A pesar de ser delgado y como un palo, la recogió con una mano huesuda con facilidad, los dedos rodeando su cintura, los dientes al descubierto en una sonrisa torcida y sin humor. Abrió una parte de su chal, la atrajo contra su torso ennegrecido. Vi destellos de una caja torácica y carne podrida, y extendí mi brazo como si de alguna manera pudiera traerla de vuelta, pero era demasiado tarde. Se había girado y comenzó a adentrarse en el bosque. Incluso si hubiera conocido esa zona del bosque y hubiera tenido la fuerza para mover mis piernas, nunca habría podido alcanzarlo. Y antes de darme cuenta, había desaparecido de la vista como si nunca hubiera estado allí. Solo el fuerte olor a descomposición quedó flotando en el aire. La única evidencia de que no me había imaginado todo. Y giré la cabeza y comencé a correr de regreso hacia el pueblo. Era una buena distancia de 1 milla, y nunca había corrido tan lejos antes, pero ese día, corrí y corrí sin parar, saltando troncos caídos y esquivando ramas. No me atreví a mirar atrás. La oscuridad era casi completa cuando salí del sotobosque y llegué al borde del pueblo. Corrí al bar, me lancé contra la puerta, prácticamente colapsando en el suelo. No recuerdo mucho después de eso, pero por lo que me contaron más tarde, les llevó unos 10 minutos evitar que gritara sobre un demonio que había visto en el bosque, y que teníamos que encontrar a Jess. Para cuando finalmente lograron sacarme la historia y organizar una partida de búsqueda, habían pasado 2 horas. El padre de Jess me sacudió y me gritó y me preguntó qué le había pasado a su pequeña, y yo solo pude mirar aturdido y mudo hasta que mi propio padre lo apartó de mí y le dijo que se calmara. El sheriff organizó a la gente del pueblo en 2 grupos. Cada uno tomó una sección del bosque. Traté de decirles que todos necesitaban traer sus armas, que la cosa tenía que ser asesinada, y la idea de enfrentarse a tal pesadilla desarmado era demasiado. Le rogué a mi padre que se quedara, pero me dijo que me calmara, que estaba diciendo tonterías y probablemente solo estaba en estado de shock en mi mente, inventando historias para lidiar con lo que pasó. Me envió a casa a descansar bajo la atenta vigilancia de mi madre. Él lideró uno de los grupos hacia el bosque. Pasaron 3 horas. Estaba acostado en la cama, todavía incapaz de dormir, acurrucado en mis mantas, paranoico de cada sombra y crujido, convencido de que la pesadilla volvería por mí, el único testigo de su abominación. Cuando escuché la puerta principal abrirse y los fuertes pasos de hombres entrando en la sala de estar de abajo, escuché cómo se sentaban y comenzaron a hablar. Lo más condenadamente extraño que he visto en mi vida, Jerry.
No sé qué hay ahí afuera, pero seguro que alborotó a los perros. Eso era el sheriff hablando. ¿Quién fue? ¿Un oso, crees, sheriff? No conocía al orador, pero sonaba joven. ¿Quizás uno de los peones? Quizás. Todo lo que sé es que 2 de mis mejores abuesos de rastreo captaron un olor, se volvieron locos, se lanzaron al bosque más rápido de lo que jamás los había visto correr, y no regresaron. Ahora tenemos 2 perros y una niña menos. Dios mío. Entonces escuché la voz de mi padre. Me relajé un poco, sabiendo que estaba de vuelta en casa. Me hizo sentir más seguro. Chris dijo que encontró los guantes de la pobre niña junto al arroyo, justo donde mis chicos dijeron que estaban jugando. La voz desconocida volvió. Obviamente Chris. Así es, estaban cubiertos de una especie de baba o algo así. No sé qué era, pero olía horriblemente. Uno de los chicos casi vomitó su licor. Bien, al menos sabemos que ella estuvo allí. No espero mucho, pero rezaré. Un bosque grande y la posibilidad de encontrarla en un gran problema. El sheriff suspiró. Supongo que será mejor que vaya a decirle a la familia que deben estar preparados para la posibilidad de que nunca vuelva a ver a Jess. Joder. Ningún hombre debería tener que sobrevivir a su hijo. Y luego no saber así. ¿No dijo Travis que vio algo grande moverse en el bosque? Otra voz desconocida. Sí, radiografió y dijo que vio una especie de mierda. No lo sé. Gigante moviéndose en la distancia, pero el hombre estaba medio borracho y está oscuro como el fondo de un pozo allá afuera. Probablemente solo sombras, lo más probable un oso. Mi padre habló con la voz levantada para que todos pudieran oírlo. Está bien, vámonos todos a casa. Ha sido una noche difícil. La buscaremos de nuevo mañana. Incluso si solo encontramos un cuerpo, es mejor que la pobre gente no sepa lo que pasó. Quiero que todos les digan a sus hijos que no vayan más al bosque hasta que sepamos con certeza lo que ocurrió. ¿Entendido? Hubo murmullos de acuerdo y luego despedidas solemnes. Los hombres salieron por la puerta principal, que se cerró con llave detrás de ellos. Mi padre se movió por la planta baja durante unos minutos antes de subir las escaleras y acostarse. Antes de acostarse, asomó la cabeza en mi habitación para ver si estaba bien. Fingí que dormía. No tenía nada que decir. Ni siquiera sabía qué decirme a mí mismo, pero una cosa sabía con certeza, no había estado alucinando. Realmente lo había visto. Fuera lo que fuera, tenía a Jess. Esperé media hora después de escuchar a mi padre subirse a su cama antes de sentarme y encender la luz de mi mesita de noche. Me levanté de la cama, me vestí lo más rápido que pude y bajé las escaleras. Mi padre me había enseñado a disparar y mantener un arma hacía unos años. Aquí en el campo, era importante saber que la caza era una tradición entre los hombres, y cuando fuera lo suficientemente mayor, mi padre me llevaría de campamento al bosque para un fin de semana de caza mayor, como su padre antes que él. Sabía que mi padre guardaba su .44 y los cartuchos en el garaje, y después de buscar un rato, encontré la llave de la caja fuerte, la abrí, cargué la pistola, la agarré, una linterna antes de salir de casa, cerrando la puerta detrás de mí. Mi aliento se empañó en el aire mientras el frío inusual me envolvía. Miré el bosque, un lugar de diversión y risas, ahora una cosa oscura y siniestra. Las ramas iluminadas por la luna se estiraban y contorsionaban hacia el cielo como dedos esqueléticos. La cosa tenía a Jess, y no podría vivir conmigo mismo si no hacía algo para recuperarla. Y después de todo, fue mi culpa por dejarla sola allí. Tragué el nudo en mi garganta y comencé a caminar tenazmente por el camino hacia el bosque. No te preocupes, Jess. Voy. Al entrar en el bosque, inmediatamente comencé a cuestionar mis acciones. Sabía que lo que estaba haciendo no era inteligente de ninguna manera, que mi imprudencia bien podría matarme. La idea de toparme con la criatura allí solo en la oscuridad era más aterradora que cualquier cosa que pudiera imaginar. Y saber que Jess estaba en esa misma situación era lo único que me impulsaba.
Recorrí el viejo sendero familiar durante unos 20 minutos hasta que finalmente llegué al arroyo. Nunca había estado aquí en la oscuridad, y aunque todo estaba donde debía estar, se veía diferente. Era como si estos fueran mis bosques para jugar durante el día, pero ahora, en la oscuridad, era un lugar ajeno. Este era su dominio. Yo era un extraño aquí, no bienvenido, y este sentimiento se reforzó por el hecho de que no tenía idea de lo que había más allá del arroyo, excepto lo que había visto en el área inmediata desde el otro lado. Con cuidado, crucé el arroyo, y el agua empapó mis botas y humedeció mis pantalones. Tan pronto como salí al otro lado, sentí que estaba perdido. ¿Cómo encontraría el camino de regreso? ¿En qué dirección iría? Ignoré la primera pregunta. Tenía cosas más grandes de las que preocuparme en ese momento, y decidí dirigirme en la dirección en que había visto a la criatura por última vez. Empecé a caminar, vigilante ante cualquier señal de movimiento o ruido. Había esperado que hubiera algún animal a estas horas de la noche, pero extrañamente, todo estaba en silencio. Me hacía sentir vulnerable. Cada paso sonaba como una alarma, diciendo a la criatura dónde estaba. Me detuve un momento y miré a mi alrededor con mi linterna. Sentí que la oscuridad me estaba tragando. La cosa se sentaba justo fuera de los límites de la luz, riéndose de mis esfuerzos por encontrarla. Me di cuenta de que si había algo allí, la luz solo serviría para delatar mi posición, eliminando cualquier tipo de ventaja que pudiera tener sobre ella. Y después de una pausa, apagué la linterna, esperé a que mis ojos se ajustaran. Al principio fue difícil, pero después de unos minutos, pude distinguir lo suficiente del bosque para comenzar a avanzar lentamente. Pasaron unos 10 minutos cuando lo escuché, un gemido corto y agudo a mi izquierda en la distancia, y me detuve y esperé a ver si se producía algún otro ruido. Un momento después, un chasquido resonó en la oscuridad y un golpe sordo. Ya no estaba solo. Tragando saliva con dificultad, tragando el miedo, me agaché y me dirigí lentamente hacia el ruido. Tenía mucha experiencia en ser silencioso por la caza rápida, e incluso en la oscuridad, no me resultó demasiado difícil distribuir el peso para moverme casi en silencio. Y después de un rato, llegué a un claro, donde los árboles se abrían a un parche de hierba de aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol, y en el centro del claro había una depresión rocosa que se hundía en la tierra. Estaba a punto de acercarme a investigar cuando lo vi. Estaba de pie cerca del borde del claro, al sur, y cojeaba lentamente hacia la depresión, arrastrando algo detrás de sí. En la oscuridad, no pude distinguir qué era, pero era del tamaño de un niño, excepto que el niño había sido partido por la mitad. Flotaba lánguidamente, con cada rebote como un abanico de papel. Tragué un nudo y las lágrimas me picaron los ojos. No estaba seguro de si estaba más asustado o triste, y recé a Dios para que no fuera Jess y continué observándolo mientras llegaba al pozo y luego arrojaba el objeto por el borde. Golpeó el suelo con sonidos inconfundibles de huesos crujiendo. La criatura se inclinó con la cabeza primero como para arrastrarse por las rocas y luego se detuvo, se levantó lentamente y olfateó. Instintivamente pegué mi espalda a un árbol, quitándome de la vista, luego, esforzándome por escuchar, lo escuché olfatear de nuevo suavemente y caminar en lo que parecía un pequeño círculo y luego esperé lo que pareció una eternidad. Esperé. Estaba insoportablemente tenso, esperando ver sus ojos blancos lechosos aparecer lentamente alrededor del lado del árbol, seguidos de esa gran sonrisa torcida en cualquier segundo, para que un largo dedo ganchudo se deslizara de la oscuridad y se posara en mi hombro. Nada siguió ocurriendo durante los siguientes 2 minutos. Reuniendo mi coraje, miré con vacilación alrededor del tronco. Necesitaba ver. El claro estaba vacío. Revisé 2, 3 y 4 veces el área, asegurándome de que se había ido, y luego salí, de vuelta al borde del claro, asegurándome de mantenerme cerca del suelo. Salir al claro era completamente impensable. Era suicida. ¿Y si solo se estaba escondiendo en el borde mismo, o esperando en la fisura rocosa en el centro? Desafiaría toda lógica. Me rebelaría contra todo instinto de supervivencia y, sin embargo, tenía que saberlo. Había venido aquí buscando a Jess.
Si me volvía ahora sin comprobar si era ella, acurrucada y contorsionada en el fondo de esas rocas, entonces quizás nunca lo sabría. El sheriff tenía razón, el no saber era lo peor. Antes de salir, saqué la Magnum de mi cintura y amartillé el martillo hacia atrás, teniendo cuidado de silenciar el clic amortiguándolo entre mis piernas. Cuando estuvo cargada y lista para disparar, comencé a avanzar lentamente desde la seguridad de la línea de árboles hacia el descubierto. Di unos pasos y me detuve, esperando ver si algo venía hacia mí. Cuando no pasó nada, continué mi cauteloso viaje hacia la depresión. Cuando llegué al borde, apunté con el arma delante de mí y miré. Tenía un par de metros de profundidad, unos 10 o así, y era un poco más grande de lo que esperaba. Un lado del agujero era hueco y se extendía bajo tierra como una especie de cueva, lo suficientemente grande como para esconder un coche, y en la boca de la cueva estaba el cuerpo. Me deslicé sobre una roca irregular y miré a mi alrededor de nuevo, asegurándome de que no me hubieran sorprendido, y comencé a bajar. Solo necesitaría un vistazo rápido para asegurarme de que no era Jess. Y luego me iría, correría de regreso a Fenter. Despertaría a mi padre y a los demás. Los dejaría aquí. Lo mataríamos en esta cueva. Seguramente donde estaba viviendo. Estando allí ahora mismo, mirándome luchar por la roca lisa. Pero razoné que si estaba en la cueva, no había nada que pudiera hacer al respecto. Debo estar loco. El miedo me había consumido el cerebro tan completamente que pensé que ya no debía poder sentir nada. Esto se demostró falso cuando me resbalé y caí por el lado de la roca, aterrizando torpemente y enviando un dolor que me recorrió el tobillo. Casi maldije en voz alta, pero me mordí el labio, grité en silencio en mi cabeza. Afortunadamente no estaba torcido, solo me dolía, y pude caminar sobre él sin ningún problema. Lo último que necesitaba era un pie roto. Mis pensamientos estaban tan preocupados por el dolor repentino que había olvidado que ahora estaba justo al lado del cadáver. Mi pierna tropezó con él, y me giré, con el arma lista, casi disparándola contra las rocas. Rápidamente me reproché no ser tan impaciente con el gatillo y miré hacia abajo. El alivio y la repulsión me invadieron. Desde tan cerca pude ver que no era Jess. Ni siquiera era humano. En cambio, me di cuenta de que era un perro grande, uno de los sabuesos del sheriff que debió haberse perdido antes. Su espalda estaba partida en dos, doblada sobre sí misma, su hocico estaba aplastado hacia atrás en su cara, convirtiéndolo en un hueco plano y lleno de dientes. Sangre, pelaje, hueso, sesos salpicados por todas partes, un ojo colgaba suelto de la cuenca. El ojo estaba colocado de tal manera que parecía estar mirándome. Aparté la vista y sentí que la bilis me subía por la garganta, el olor a muerte y descomposición era abrumador en este lugar cerca de la cueva, y temí pensar que otros cadáveres estaban escondidos dentro. Estaba a punto de comenzar a trepar por el borde de la depresión, y escuché un sollozo. Me giré y miré la oscuridad de la cueva. Sonaba débil como si hubiera venido de bastante lejos, resonando a través del estrecho pasaje de roca hasta que finalmente, encontrando su camino hacia la superficie, volvió a sonar. Esta vez era inconfundible. Era el sonido de un niño llorando. El primer pensamiento que me vino a la cabeza fue su alegría. Estaba viva. Debe ser Jess, escondida, en lo profundo de la guarida de esa criatura. Y tan pronto como llegó el pensamiento, me di cuenta de que el miedo, a diferencia de cualquier otro que jamás hubiera creído posible sentir, era que tendría que entrar en la cueva para sacarla. No tenía elección. Simplemente no podía volver atrás ahora. Podría también matarme con el arma que tenía temblando en la mano y vivir con la culpa. Saqué la linterna. Preparé el arma y la encendí. Los rayos me picaron los ojos por unos segundos mientras se ajustaban a la luz repentina, pero pude ver que la cueva continuaba por unos metros antes de ensancharse en una especie de gran cámara rocosa que tenía pasajes de varios tamaños. Se adentraba más bajo tierra. Entré por la boca de la cueva y dirigí el haz sobre las paredes y el suelo. El haz danzaba sobre huesos esparcidos por el suelo. Parecía como si todo tipo de animal en el bosque hubiera terminado aquí, desgarrado y despojado de carne.
Me cubrí la boca y la nariz con la manga de mi camisa y continué caminando. Había 4 pasajes y un sollozo parecía venir de uno de los más lejanos a la izquierda. Afortunadamente, era uno de los más grandes. Descubrí que podía caminar cómodamente y aún tener suficiente espacio para mantenerme erguido. Si la criatura viniera ahora de la boca de la cueva, estaría atrapado. Sin embargo, si ya estaba en la cueva y yo caminaba directamente hacia sus brazos delgados y desproporcionados, tragué saliva con dificultad y continué caminando. Después de un par de metros, giró bruscamente a la derecha y se abrió a una nueva, pequeña versión de la cámara de la que acababa de venir. Me sorprendió encontrarla llena de objetos. Relojes, joyas, pasaportes, cartas, gafas, ropa, libros, carteras. Parecía un museo. La sentimentalidad y las baratijas. Tomé uno de los pasaportes y lo abrí. Paul Ashcroft, nacido en 1972, Erneford, Ohio. Otro. Richard Plant, nacido en 1954, Westville, California. Dirigí la luz sobre las cartas, viendo las direcciones a lugares por todo el país. Entonces lo comprendí. Finalmente entendí. Todo tenía sentido. La razón por la que nunca había visto esta cosa en el bosque antes era porque solo había llegado hacía poco tiempo. Debía haber viajado de un lugar a otro, de un bosque a un parque nacional, a un desierto, a una montaña, recogiendo gente, tomando sus pertenencias y luego moviéndose al siguiente pueblo. Era como una búsqueda del tesoro macabra. Estaba matando gente y luego guardando sus objetos como recuerdos. Otro sollozo me devolvió a la realidad y dejé caer el pasaporte al suelo. Apresuradamente, volví a la cámara. Ahora la llamaba el museo y encontré otro pasaje corto, y luego una caverna de tamaño mediano. Dentro, estaba Jess, sentada en el suelo, llorando. Me miró, y mi luz la iluminó, cubriéndose los ojos. Por favor, déjame ir. Estalló en nuevos sollozos, las lágrimas corriendo por sus pálidas mejillas. Me quedé paralizado por un segundo. Estaba tan concentrado en encontrarla que ahora que lo había hecho, no sabía qué hacer. Decidí que lo mejor era hacerle saber que era yo antes de decidir nada, y dirigí la luz hacia arriba, iluminando mi cara, y Jess dejó de sollozar y miró. Jess. Jess. He venido a rescatarte. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que irnos ahora antes de que esa cosa vuelva a encontrarnos. Le susurré, arrodillándome a su lado. Ella no hizo nada por unos momentos, y luego me abrazó. Su cuerpo temblaba. Pensé que iba a morir. Pensé que iba a morir aquí abajo. Pensé que me iba a comer como hizo con el resto. Yo no, esto. Se interrumpió, incapaz de pronunciar las palabras entre las lágrimas, y la abracé por un momento, y luego fui a levantarla. El sonido de metal chocando contra la roca reverberó por la cueva. Bajé la luz y mi corazón se hundió. Estaba encadenada a un pesado anillo de metal. Había sido clavado profundamente en las rocas a su lado. No pude escapar, sollozó. Intenté sacarlo, pero es inútil. Me quedé allí por un segundo. El miedo me invadió. Podría conseguir ayuda. Y volver. No, chilló. Por favor, no me dejes aquí. El pánico se extendió por su rostro, y todo lo que pude hacer fue prometerle que no la dejaría. Pensé por un momento, y luego me di cuenta de mi única opción. Tomé su cadena, la miré a los ojos. Jess, tengo un arma. Voy a tener que disparar a la cadena para liberarte. Va a ser muy ruidoso. El ruido probablemente atraerá a la cosa aquí. Ella no dijo nada, solo me miró. Tan pronto como se rompa, tendremos que correr hacia la entrada de la cueva y de vuelta a través del bosque. Ella pareció pensativa por un momento. Ella misma. Y luego me tomó la barbilla, me besó y asintió. Me ruboricé, sentado bajo tierra en la cueva de un monstruo, y me estaba ruborizando. Y casi me reí. Reprimí la emoción y solo sonreí,
antes de tomar mi arma y apuntar a la cadena. Cúbrete los ojos. Lo haré en 3, ¿de acuerdo? 1, 2. Un gemido gutural sonó desde la boca de la cueva y llegó hasta nosotros. Vi el color desvanecerse del rostro de Jess y supe que el mío estaba haciendo lo mismo. Había vuelto. Sin pensarlo, apreté el gatillo, el arma resonó en un espacio tan pequeño, y la cadena se hizo añicos. Agarré a Jess antes de que pudiera reaccionar, y la levanté, corriendo hacia el museo. Al entrar en él, me metí detrás de una mesa llena de cachivaches y la tiré conmigo. Tan pronto como caímos al suelo, vi a la criatura entrar en la habitación, trepar hacia el pasaje del que acabábamos de salir, y tan pronto como se perdió de vista, la volví a levantar, la empujé hacia el pasaje que conducía a la boca de la cueva. No hubo necesidad de decírselo 2 veces. Corrimos tan rápido como nuestras piernas pudieron llevarnos. Cuando la boca de la cueva apareció a la vista, un grito lleno de horror y rabia resonó detrás de nosotros. Había descubierto que su comida había sido robada. Cuando llegamos a la boca de la cueva, pude escuchar la madera astillarse y un tintineo de docenas de pequeños objetos golpeando la piedra mientras atravesaba el museo detrás de nosotros. Agarré el pie de Jess, la levanté hasta que agarró el borde de la depresión y se subió al claro. Me giré y lo vi salir del pasaje a la cámara principal. Su capucha se había caído y exponía lo que solo podía describirse como una cara mitad insecto, mitad humana. Disparé un tiro y chilló de agonía cuando la bala del .44 le dio en el muslo, haciéndolo retroceder por un segundo. Aproveché la distracción y me giré, saltando hacia el borde de la depresión y agarrándome. Jess me agarró por el cuello y me ayudó a subir justo cuando sentí los dedos ganchudos rozar la suela de mi zapato. Comenzamos a correr por el claro. El sol estaba saliendo ahora en el cielo con un color rojo rosado, proyectando un ligero brillo sobre todo. Corrimos y corrimos y corrimos. Durante un buen rato pude escucharlo estrellarse contra los árboles detrás de nosotros. Si no le hubiera dado en el muslo, no creo que hubiéramos tenido ninguna posibilidad de huir de él. Pero en algún lugar, algún dios nos estaba cuidando. Pasaron unos 45 minutos antes de que llegáramos al arroyo, y para cuando vimos el borde del bosque, había pasado 1 hora. Todavía hoy no sé cómo logramos correr tan rápido y tan lejos sin parar, pero recuerdo la adrenalina recorriéndome tan violentamente que temblé durante horas después. Cuando llegamos a Fenter, disparé el arma al aire. En 2 minutos, la gente del pueblo, atónita, nos rodeó, y algunos preguntaron qué había pasado, y otros agarraron y abrazaron a Jess, y la mayoría simplemente miró fijamente. Cuando llegó el padre de Jess, se derrumbó y lloró, abrazando a su hija contra su pecho, y agradeció a Dios y me agradeció a mí igualmente por el regreso seguro de su hija. Cuando llegó mi padre, me quitó el arma, me puso la mano en el hombro y me miró. Era una mirada que decía que no le importaba lo que hubiera pasado, solo que estaba contento de que yo estuviera a salvo. Y, de todos modos, tuvo que explicarle al sheriff lo que había pasado. Y después de que ambos explicamos nuestras historias, se organizó un grupo y se armó. Y me pidieron que guiara a mi padre, al sheriff y a unos 20 hombres más a la cueva. Estaba cansado y reacio a volver, pero junto a mi padre, me sentía seguro. Después de un par de horas, encontramos el claro y el sistema de cuevas. Tal como lo habíamos escrito, el museo estaba vacío. La cadena rota fue encontrada en la parte de atrás, intacta, y un breve examen de las otras cuevas reveló que contenían esqueletos de otras personas, posteriormente identificadas como otras personas desaparecidas del pueblo. Un chequeo médico mostró que habían estado muertas durante días. El bosque fue rastreado todo el día, pero no apareció nada. Esa noche, mientras miraba por mi ventana antes de irme a dormir, lo volví a ver, de pie al borde del bosque. Me miró, a través de mi ventana, durante un rato y yo le devolví la mirada, como cuando nos habíamos encontrado por primera vez, y luego se giró y volvió a internarse en el bosque. Supe que esta sería la última vez que lo vería. Se estaba yendo para encontrar otro lugar lejos de Fenter, en esta zona, y el bosque fue rastreado durante otra semana, pero no se encontró nada,
Y el informe oficial declaró que la gente había sido secuestrada y asesinada por un maníaco. Él escaparía a la naturaleza antes de que pudiera ser aprehendido. Sin embargo, la gente de Fenter nunca cuestionó nuestra versión de la historia.